Queremos seguir conversando precisamente de este tema, importante tema, y tomamos contacto con el ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bueno, observando lo que está ocurriendo en el Senado con el tema del cuarto retiro y escuchando también las palabras del presidente del Banco Central, que ha dicho que las consecuencias de todos los retiros son distintas. ¿Cómo ve usted este cuarto retiro, considerando también lo que decían algunos senadores de que están haciendo algo para tratar de aminorar los efectos negativos? ¿Qué le parece? Lo mejor que podrían hacer para aminorar los efectos negativos es votarlo en contra, porque lo que están buscando es un acuerdo político, pero finalmente si buscaran un acuerdo en beneficio de los más pobres, en beneficio de los adultos mayores, en beneficio de que no sigan aumentando las tasas de interés de los créditos hipotecarios, lo que tendrían que hacer es votarlo en contra. Creo que sería lo más fácil. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero es bien importante lo que usted ha señalado en cuanto a que las tasas siguen subiendo. Además, el Banco Central se espera que siga subiendo además la tasa de política monetaria. ¿Qué significa en términos, por ejemplo, para una persona que va a pedir un crédito hipotecario hoy a lo que era hace 2 meses atrás a propósito de esta política? Bueno, lo ha dicho justamente Mario Marcel, presidente del Banco Central. Con las actuales tasas de intereses que existen, justamente porque existe una presión inflacionaria, ya hay suficiente liquidez en la economía, eso está presionando los precios al alza y eso tiene un efecto muy importante sobre todo en los más pobres. La inflación, recordemos que es el impuesto de los pobres. Entonces el Banco Central, para contener esa alza de precios, sube la tasa de interés. Resulta que con un eventual cuarto retiro, eso se profundizaría aún más, sobre todo que las AFP en este caso tendrían que empezar a liquidar papeles en el mercado local, de papeles de largo plazo, y como contrapartida, entonces para que esos papeles sean competitivos, aumenta aún más la tasa de interés. Y el efecto de eso es que existe una presión aún más fuerte de lo que es el alza de tasa. Y lo decía el mismo Mario Marcel, esto es equivalente a que un crédito, por ejemplo, un crédito hipotecario de 2.000 UF, una vivienda por 2.000 UF, que paga actualmente aproximadamente 380.000 pesos de cuota mensual de dividendo, eso podría transformarse en 470.000 pesos. Entonces estamos hablando ya de que este cuarto retiro no es lo mismo que los otros 3 retiros, tiene efectos muy diferentes en la economía, porque lo que hemos ido haciendo desde el Ejecutivo y también lo que ha ido cotejando, midiendo el Banco Central, es que toda la liquidez que se inyecta a la demanda vaya aparejado con un aporte para el sector productivo, de tal manera que los precios se mantengan en ciertos equilibrios. Pero cuando eso ya se traspasa, que es lo que ocurriría con el cuarto retiro, entonces estamos hablando de un daño que puede ser más estructural e incluso podría comenzar a afectar ya los objetivos de inflación para el próximo año. Le quiero preguntar también sobre otro tema que tocó hoy día Mario Marcel, que es respecto a la fuga de capitales al exterior. Se ha hablado de que estamos rompiendo una cifra récord, pero él hoy día ponía un poco de paños fríos diciendo las magnitudes de las salidas de capital al exterior son equivalentes a las que hubo en 2009. No es inédito. No es inédito, pero ¿qué significa en este escenario que es distinto al 2009? Sí, es muy buena la observación. Han salido cerca de 50.000 millones de dólares. No son platas que estaban destinadas a proyectos de inversión productiva, sino que está dentro de lo que es el contexto del mercado de capitales. Entonces lo que ocurre es que las personas, frente a una mayor percepción de riesgo, se fondean, buscan papeles que son más estables en el tiempo. A eso se refiere Mario Marcel. A mí me preocupa también otra cosa, que habíamos visto una recuperación de la inversión bastante potente, sobre todo de inversión extranjera directa en la primera mitad del año, y desde hace un par de meses, lo que yo estoy viendo por el trabajo que me toca hacer, con el contacto que tengo con inversionistas nacionales e internacionales, es que existe una mayor percepción de riesgo y eventuales nuevos proyectos de inversión están estancados. Y eso es complicado porque yo no estoy ya pensando en este año ya están más o menos los números lanzados, vamos a terminar con un crecimiento económico bastante potente, conocimos el IMASEC ayer que sigue sorprendiendo en forma positiva, con componente de inversión, pero si es que lo que queremos hacer es pavimentar un futuro mejor para Chile, con mayor creación de empleo, lo que necesitamos es poner la pelota en el piso, tranquilizar los mercados, no generar noticias que puedan ser contraproducentes para lo que es la inversión de largo plazo, que es la inversión extranjera y también la inversión de inversionistas nacionales. Ahora, ministro, usted hablaba del IMASEC. ¿Qué señales positivas podemos ver en este último trimestre
considerando que también el IMASEC, claro, tiene esto de que tiene una base de comparación del año pasado que permite tener estos números y estos 2 dígitos ya durante varios meses, pero sabemos que el crecimiento mes a mes es de 1%. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Bueno, en este caso el desestacionalizado, que es el crecimiento, en este caso de septiembre respecto del mes anterior, fue 1,7% y es muy significativo. Eso es bueno, significa que nuestra economía es resiliente, se pone de pie rápido y que las medidas que hemos aplicado para poder levantar la economía desagregada a nivel de pymes, a nivel de pequeñas empresas, ha sido positivo, ha sido bien abordado y bien ejecutado por parte de las mismas pymes. Y si nosotros vamos al detalle de lo que fue este IMASEC, vemos un crecimiento importante en el comercio, pero también un crecimiento muy importante en el sector servicios, que habían sido aquellos sectores que habían estado dentro de los cuales habían estado más postergados. Eso es una buena noticia y yo anticipo que vamos a seguir con unos buenos IMASEC de aquí a fin de año y vamos a terminar con un número que probablemente nos va a sorprender como crecimiento del PIB este año. Y es cierto, el año pasado tuvimos una caída en el PIB de un 5,8%, pero este año vamos a más que duplicar probablemente el crecimiento con el PIB que vamos a registrar este año. Eso es positivo, es más del doble de lo que está recuperándose, del ritmo que se está recuperando el resto de América Latina. Pero yo te insisto, esto no es suficiente. A mí me preocupa las señales que se están dando para los inversionistas. Nosotros necesitamos dar señales que sean responsables, concretas, de tranquilidad para que los inversionistas puedan seguir invirtiendo en nuestro país, que lo necesitamos para mejorar la calidad de vida de las personas, para que existan mejores empleos con contratos. Eso es lo que necesitamos al futuro. Yo estoy más preocupado no de nuestro gobierno ya, sino que estoy preocupado del gobierno que venga a continuación, independiente de a quién le toque asumir la presidencia. Ahora, ministro, ¿qué es lo que se está observando dentro de los inversionistas? ¿Se está observando quién resulte electo presidente o cuál va a ser el resultado de la Convención Constitucional? No, yo te diría que, por ejemplo, lo del cuarto retiro ya definitivamente llama la atención, porque si uno ve, los economistas de todo el espectro político han hecho ver la dificultad que implicaría un cuarto retiro. Entonces eso ya empieza a llamar la atención a los inversionistas que tienen que tomar decisiones más de largo plazo, porque hasta dónde se sacan cálculos políticos con ciertas decisiones. Más allá de la coyuntura, que hay muchas personas que puedan necesitar apoyo, ¿cierto? Este año vamos a ver disminuido la pobreza con todos los apoyos del Estado y los retiros que ya se han ejecutado al 2,5%. Y eso estamos hablando de un país ya desarrollado. Entonces, pero todas estas ayudas terminan a fin de año, ministro, y esto también pudiera ya durante los meses de verano, claro, vamos a ver efectivamente cuál era la realidad. Hay familias que están recibiendo prácticamente el doble de sus ingresos gracias a los apoyos y a los bonos. Sin embargo, no es la realidad. ¿Qué se proyecta para cuando eso se termine? ¿O ya usted dice, ya no me toca? Claro. No, le por toca eso más mismo, o menos porque todavía queda enero y febrero. Tú dices. Claro, no, pero tal como tú dices, esto va a tener una inercia, entonces el gobierno debiera terminar con números, nuestro gobierno debiera terminar con buenos números, pero a mí me preocupa que esta es una situación coyuntural, se han habilitado ayudas a la familia como una situación extraordinaria, ¿cierto? Dado la situación de emergencia provocada por la pandemia, y de alguna forma hay que empezar a echar a andar la máquina del país para que los empleos formales sean la mejor política social, y para eso es necesaria la inversión, y para eso es necesario que existan las condiciones de responsabilidad fiscal, proyección hacia el futuro, facilidades para que los inversionistas puedan invertir. Yo no estoy hablando de facilidades adicionales, estoy simplemente hablando de decisiones que sean las correctas, pensando no solamente en el corto plazo, sino que también en el mediano y en el largo plazo. Entonces, cuando se insiste en un cuarto retiro, cuando alguien plantea que hay que revisar las condiciones comerciales de ciertos tratados internacionales, ¿cierto? Que son los que resguardan la inversión internacional. Entonces son señales que son negativas, se leen muy mal desde los inversionistas internacionales, que son significativos. Recordemos que las empresas con capitales extranjeros en Chile, de acuerdo a la definición internacional de lo que es una empresa con capital extranjero, pagan el 51% de los impuestos en Chile. Por lo tanto, es muy importante nosotros poder mantener ciertas condiciones para que esa inversión se siga provocando. Ahora, ministro, usted nombraba una de las propuestas de uno de los candidatos, no vamos a decir a quién corresponde, la gente ya lo sabe, pero para que no tenga que sindicar a uno en especial, ¿qué le han parecido las propuestas económicas de los candidatos? Hay algunos que pretenden bajar en un 10% el impuesto a las empresas, otros que, como usted dice, que quieran revisar los tratados. ¿Qué es lo que está pasando con todos estos programas que estamos conociendo ahora?
Bueno, yo estoy estudiando los programas de todos los candidatos. Yo pienso que hay buenas intenciones en los candidatos, pero pienso que aquí lo fundamental, Matilde, es que nosotros generemos una plataforma de inversión en nuestro país. Eso es lo fundamental, y cualquier política, cualquier señal que vaya en contra, nos hace competir en desventaja con otros países. Estoy hablando de inversionistas internacionales y también de inversionistas nacionales. La inversión en Chile, la inversión privada, explica el 81% de la inversión total, si es que vemos el promedio de los últimos 10 años. Por lo tanto, no podemos resolver todo desde el Estado. Es necesario también considerar cuáles son los incentivos que se requiere para la inversión privada. Y por supuesto que podemos construir un país mucho mejor, pero hoy en día, en una recuperación económica que no ha terminado, que está pavimentándose hacia el futuro. La hemos abordado bien en el corto plazo, pero tenemos que seguir generando las condiciones para que la recuperación en el mediano y en el largo plazo sea sostenible. Y eso es lo que a mí me preocupa. Creo que debiera estar dentro de todos los programas de gobierno la importancia, por ejemplo, de converger a ciertos equilibrios macrofiscales, que son fundamentales para que la tasa de deuda, la tasa del crédito en Chile se mantenga en niveles bajos, porque eso es lo que finalmente necesitan las pymes y lo que necesitan las personas. ¿Usted cree que los programas están considerando este escenario económico donde la gente va a recibir la mitad de los ingresos que está recibiendo ahora, donde tenemos este escenario internacional que es bastante también inestable, donde la reactivación y la inversión extranjera no va a ser inmediata como muchos quisieran? Mira, yo pienso que estamos a tiempo, y por eso es que yo estoy diciendo esto que estoy comentando, porque estamos a tiempo para poder enrumbar al país hacia la creación de empleo. Porque cuando se terminan las ayudas fiscales, que se generan como una medida contracíclica en situaciones de emergencia, lo que tiene que venir a continuación son las condiciones para que se genere empleo. Y todavía nos falta cerca de 900.000 puestos de trabajo por recuperar. Y están las condiciones. De hecho, hay algunos empleos que han subido en un 25% su renta, justamente porque les está costando conseguir personas para poder llegar a las empresas. Entonces, nosotros hemos generado condiciones, el IFE laboral, por ejemplo. Y hay muchas personas que, de acuerdo a la encuesta que conocimos hace un par de semanas, en el Gran Santiago hay 200.000 personas que no están dispuestas todavía a trabajar porque están recibiendo apoyos por parte del Estado. Entonces, a esas personas yo les digo que este es un buen momento para buscar trabajo, porque esa va a ser la mejor política social, que esa persona tenga un empleo permanente, un empleo con contrato, un empleo formal. Perfecto. Eso nos va a permitir que esta condición de emergencia la superemos de la mejor forma hacia el futuro, hacia el próximo año y hacia los años que vengan. Muy bien, ministro Lucas Palacios, gracias por estar con nosotros aquí en Hoy es Noticia. Que tenga una buena tarde.